Vamos a pasar al repaso del estudio de la lección que hemos hecho en la semana. Todo hermano debe tener en su poder una copia completa de la guía de estudios de la Biblia. Si alguien no la tiene, por favor pídala, porque Casa Editora la ha distribuido completa, el PDF con todo el trimestre completo, para que en ningún hogar falte y así podamos mantener la costumbre de cada día estudiar una parte de su palabra. Y más este trimestre que estamos justamente viendo la base, el fundamento de nuestra fe, que es la palabra de Dios. Así que en ningún hogar falte, por favor, el folleto de la lección de la escuela sabática. Y hoy me gustaría abrir el estudio de la lección de esta semana, que tiene un título muy sugerente y que va muy a nuestras raíces y a la razón que da fundamento a nuestra fe. Y el título que tenemos es Solo la Biblia, o como se ha conocido en todo el mundo la frase sola escritura, ¿no es cierto? Que fue el génesis de la reforma y del protestantismo y del reestudio de la palabra y la vuelta al pueblo de Dios a la palabra, ¿no? Pensar que fue justamente el poder tener los escritos sagrados en lenguaje del pueblo lo que hizo que resucitara el cristianismo en la humanidad. Y hoy tenemos un versículo que está fundamental realmente para entrar al tema que estuvimos viendo en la semana. Qué poder que tiene la palabra de Dios, qué poder. Fíjense las palabras que elige Pablo cuando quiere de alguna manera describir lo que es la palabra de Dios. Me encanta este versículo de memoria que fue seleccionado y que dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Impresionante, realmente impresionante el poder que tiene la palabra, el poder que tuvo la palabra para Pablo y los que fueron autores de la Biblia, que recibieron el tremendo peso de saberse destinatarios de la inspiración divina para hacernos llegar a nosotros este mensaje tan maravilloso y tan sagrado como es el contenido de la palabra de Dios de la Biblia. Estamos viendo y repasando hoy todo lo que nos lleva a entender que la Biblia y solo la Biblia es el fundamento de nuestra fe. Nosotros, nuestra religión, no aceptamos otro fundamento. No aceptamos que las tradiciones o que la influencia de personas importantes, carismáticas o lo que fuere, sean los que dicten nuestras doctrinas. Todas las enseñanzas y doctrinas que seguimos como iglesia están sí o sí basadas en la Biblia y solo la Biblia. Y lo que estamos viendo hoy son justamente los fundamentos de por qué como iglesia somos así, tenemos esta característica. Y entonces quería compartir, ustedes recuerdan, tuvimos para leer en el día domingo lo que menciona 1 Corintios capítulos 4, 1 al 6. Habla toda esta situación que se fue dando entre Pablo, entre Apolos y otros. Y cuando concluye el mensaje que ustedes estudiaron en sus casas de estos versículos, dice en el versículo 6 una expresión que es clave para lo que estamos viendo en esta semana. La expresión que tiene es esta: no ir más allá de lo que está escrito. Sabias palabras fundamentales para no embarrar la cancha, para no complicar la cosa, no ir más allá de lo que está escrito, porque lo que está escrito y solo lo que está escrito es lo que es nuestra referencia y lo que podemos sostener como la verdad revelada por Dios. Claro, como vimos en el estudio que hicimos en la semana, eso no invalida otros aportes que enriquezcan el estudio de la palabra de Dios.
los estudios de la arqueología bíblica brindan mucha luz. Posiblemente en tu casa puedas tener materiales como comentarios bíblicos que enriquecen, y cuando hay palabras, cuando hay cuestiones que no se entienden mucho, el comentario bíblico enriquece un montón. Este comentario de solo la Biblia tampoco invalida que tengamos libros de soporte adicionales excelentes, ninguno de ellos a la altura de lo que es la Biblia, pero sí que pueden aportar mucho para enriquecer lo que la Biblia tiene, para darnos un mayor contexto y comprensión cuando estudiamos la Biblia. Particularmente quizás cuando trabajamos en el área profética, qué bueno es conocer, o que gente que estudió mucho, se preparó mucho, nos ayude con un conocimiento contextual que nos ayuda a entender cuando estudiamos los libros proféticos. Cuando decimos sola escritura, no estamos invalidando los materiales adicionales de enriquecimiento. Lo que estamos diciendo es que lo que vale es la palabra de Dios, y todo lo demás que podamos tener como material que pueda enriquecer, siempre va a tener un valor secundario. Y el respeto que podamos darle a ese material siempre va a estar íntimamente relacionado con la coherencia que ese aporte pueda tener con lo que está revelado en su palabra, la Biblia. Así que, bueno, hasta ahí es donde estamos yendo con esto, que queremos afirmar de que es la Escritura. Y vamos un paso más allá, porque el folleto nos tira un punto que es tremendo y que es buenísimo. Después de analizar eso, vieron que cuando termina el estudio del día domingo, cita Hechos 17, 10 al 11. Y ahí está mencionando algo realmente fabuloso. Cuando los apóstoles habían ido a predicar, habían ido a Berea, a Tesalónica, y cuando llegan a Berea, se encuentran con que los bereanos, cuando ellos predicaban, dicen los versículos que hemos leído en casa, ¿está bien? Los versículos 10 y 11, dicen que cuando ellos leían los bereanos escuchaban a los apóstoles predicar, dice que escuchaban con avidez. Es como que escuchaban atentos, con todo cuidado, absorbían toda la predicación llena del Espíritu Santo que los apóstoles predicaban, pero no se quedaban con eso. Lo que cuenta es que después de eso ellos volvían a sus casas y chequeaban todas las cosas, examinaban todas las cosas, a ver si lo que se les había dicho era todo correcto. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Que dudaban de los apóstoles predicando? Bueno, una cosa está muy buena que como cristianos tengamos, ¿no? Y que sea el hábito de escuchar con un oído crítico cuando se nos predica de adelante. No importa que sea extremadamente responsable y creíble la persona que lo está haciendo. No importa. Es nuestro deber escuchar con un oído crítico como para ver si todo lo que me están diciendo tiene su fundamento en la palabra de Dios. Y esto no está mal. Y ningún predicador se va a ofender. Muy por el contrario. Fíjense que acá los apóstoles, cuando vieron que esta situación se estaba dando, lo que dijeron como expresión fue: y estos eran mucho más nobles que los de Tesalónica, que posiblemente habían escuchado muy bien, estaban re contentos con la predicación, aprendieron un montón, punto. Pero acá los bereanos, además de eso, o sea, no pusieron un punto, lo que hicieron fue chequear la información y ver que realmente estaba, su fundamento estaba en la Biblia. Y eso hizo que todo se enriquezca. Eso le dio validez a las credenciales de los apóstoles que predicaban, porque su fundamento no era su experiencia, su parecer, su opinión, sino el escrito está. Qué valioso es que cuando nosotros abrimos la palabra, predicamos o compartimos algo, siempre esté un escrito está. Vieron que después en la lección continuamos avanzando con lo que es encontrar, descubrir y valorar lo que es la unidad que hay en toda esta biblioteca espectacular de 66 libros sagrados, ¿no? La armonía que hay, a pesar de que hay 1500 años
de diferencia fue el tiempo que llevó a escribir la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, 1500 años. Tantos autores diferentes y todos con una coherencia impresionante, lo que claramente nos muestra la gran verdad de que la Biblia es inspirada por Dios y los autores fueron elegidos por el Señor, pero fueron inspirados por el Espíritu Santo para poner lo que Él sabía que debía ponerse, y fueron muy cuidadosamente seleccionadas las personas que escribieron la palabra de Dios. Y yo quería compartirles un texto que aparece en el folleto de la Escuela Sabática y que explica magistralmente la armonía entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Este texto dice así: el Antiguo Testamento se desdobla en el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento se basa en el Antiguo Testamento. Como tales, los dos testamentos tienen una relación recíproca en la que se iluminan mutuamente. La unidad de las escrituras también implica que todas las escrituras, toda escritura, deben tomarse en consideración cuando estudiamos un tema bíblico, en lugar de construir nuestras enseñanzas solo en declaraciones aisladas. Muy bueno, ¿no? Muy fuerte lo que dice, muy categórico, muy contundente. Y ahora vamos a avanzar a una parte donde nos está hablando de la suficiente claridad que tiene la Biblia en sí misma para la comprensión de su contenido y de su mensaje. Esta parte que estamos viendo ahora es otro elemento o otra piedra fundamental. Y el folleto nos presenta 10 versículos a título de ejemplo de cómo Jesús veía y valoraba las Escrituras y cómo las usaba para corregir algo que estaba mal. Entonces, en algunos de esos versículos, básicamente los 10 más o menos contienen la misma idea. Lo que dicen esos versículos, los de Mateo, los de Marcos y los de Lucas, más o menos la idea que viene es esta. ¿No han leído nunca en las Escrituras, cuando Jesús va a corregir una mala idea, usa esta expresión? ¿No han leído nunca las Escrituras? O en otra oportunidad, cuando querían señalarle un problema a él les dice: ¿no han leído lo que hizo David en aquella ocasión? Y les recuerda. ¿Qué les recuerda? Lo que está escrito. En otra oportunidad también les dijo, para corregir justamente otra situación: ¿no han leído que en la creación el Creador los hizo hombre y mujer? Y siempre va usando esa expresión, ¿no han leído? Cuando Jesús va a dar fundamento o razón a algo que Él quiere explicar, utiliza esto justamente, ¿no? ¿No han leído? ¿No se acuerdan lo que leyeron? Está muy bueno eso, porque Jesús usaba mucho a la Biblia como la referencia fundamental. Y si Jesús lo hacía, qué ejemplo, ¿no? ¿Qué nos queda a nosotros? Leo dos textos que están en el folleto en ese día. Uno dice que en la Biblia se nos alienta a estudiar la Biblia por nosotros mismos, porque podemos entender el mensaje de Dios para nosotros. La Biblia es comprensiva para vos y para mí, lo suficiente para encontrar en ella la salvación. La Biblia no tiene un nivel de complicación que para entender lo básico para la salvación tengamos que preguntarle a alguien que nos explique. No, por supuesto que quien haya estudiado más nos pueden ayudar, quien conozca más, bienvenido lo que nos puedan dar, siempre bienvenido. Pero tenés que saber que todo lo esencial para la salvación, vos lo podés, no importa tu gran o poca formación que tengas, vos lo podés entender. Y el otro texto que quería destacar también, que está en el folleto de la lección, dice que la palabra de Dios es suficientemente clara sobre las cosas que realmente necesitamos saber y comprender, especialmente las que están relacionadas con el tema de la salvación. Bien, así que ese punto me parece que está excelente y creo que tiene que darnos a todos mucha paz y mucha tranquilidad. Es saber que tal vez hay muchas cosas que quizás no entendamos en la palabra de Dios, pero todo lo esencial para nuestra salvación, con certeza sí.
Y el que sienta que le falta sabiduría, que le pida a Dios, que sin dudas se la va a dar. Pasamos al siguiente paso entonces, que es el hecho de que la Escritura interpreta a la Escritura. Y esa idea que nos tira el título está excelente. Porque no hay mejor intérprete de la Escritura que la misma Escritura. Estaba viendo de los versículos que nos citaron ahí en este día, Lucas 24, 27, que hace referencia cuando iban los dos discípulos caminando a Emaús con la cabeza agacha, con sus sueños rotos y demás. Jesús aparece al lado y lo que les dice Jesús es esto acá, ¿no? Comenzando desde Moisés y por todos los profetas, le fue diciendo todas las cosas que debían ocurrir con el Mesías. ¿Qué fue lo que Jesús utilizó para sostener el corazón de esos fieles con el corazón destrozado? Fue la palabra escrita. Él no hizo algo que parecería más sencillo, que es decirle: hey, soy yo, Jesús, resucité, estoy acá. No, él quiso que su fundamento estuviera en la palabra que ya estaba escrita, que quizás ellos no habían entendido, pero el Señor quería ahora que la entendieran, que todo lo que pasó estaba escrito. Poco después, Jesús aparece donde están los discípulos reunidos, y esa parte está espectacular, me gustaría leerla de la Biblia directamente, ¿no? Está en Lucas capítulo 24, versículos 44 y 45. Entonces, cuando Jesús se les aparece ahí donde estaban ellos reunidos, dice: luego les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: ahí está escrito, y fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día. ¿Qué es lo que usa también Jesús acá nuevamente? Cuando los discípulos están mirando incrédulos a Jesús, que está en cuerpo delante de ellos, pero es casi que lo ven y no lo creen. Jesús usa la Escritura para mostrarles y recordarles que todo esto estaba escrito y que al tercer día resucitaría. Y esto se estaba cumpliendo delante de sus ojos. Qué maravilla cuando la Biblia puede explicarse a sí misma, y las cosas que no se comprenden se pueden sí encontrar en el estudio de su palabra más profunda, ¿no es cierto? Y entonces llegamos, ahora ya estamos casi cerrando el tema, y nos aparece un temita, ¿no? Con Elena de White, porque vieron que aparece el último título para considerar, es Sola Escritura y Elena de White. ¿Qué hacemos? Bien, hay un versículo que se nos presenta que está excelente para el punto que vamos a ver, y es el de Isaías capítulo 8, versículo 20, donde ahí dice el profeta: a la ley y al testimonio, si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Esta regla de identidad y de autoridad real profética se aplica a todos los autores de la Biblia. Todos los que han escrito una porción de esta palabra están conformes a la ley y al testimonio, porque les ha amanecido. Los escritos de Elena también soportan esta prueba. Pero, ¿cómo debemos considerarlos con respecto a lo que es la Biblia? Los escritos de Elena y la Biblia. ¿Cuál es la relación o el peso específico de cada uno de ellos? Yo creo que lo mejor que podemos hacer es ver lo que ella misma dice, porque lo que ella dice tiene un grado de sensatez, de madurez y de iluminación divina que está espectacular. Ella siempre quiso que sus escritos fuesen vistos de esta manera. Dice en el folleto que estamos viendo, dice: según la misma Elena de White, sus escritos en comparación con las escrituras eran una luz menor para guiar a los hombres y mujeres a la luz
mayor. Esa fue siempre su intención al escribir los libros y mensajes que ella escribió para la iglesia. Sus escritos nunca son un atajo ni un reemplazo de ningún estudio bíblico serio. Espectacular. Eso nos quiere decir que tenemos que valorar, cuidar, apreciar y valorar la revelación que tenemos en Elena de White. Pero, ojo, nuestra creencia está basada en la Biblia y solo la Biblia. Elena es un importantísimo apoyo para ella y que nos guía a ella y siempre nos lleva a la palabra. Y para terminar, una cosa absolutamente fundamental, para que no nos quedemos con una mirada, si se quiere, tipo técnica de lo que estuvimos comentando acerca de la sola escritura, ¿no? Hay una parte en el día viernes que describe en forma perfecta lo que me gustaría decir para cerrar, porque esto es absolutamente fundamental. Cuando abramos la Biblia, siempre debemos hacerlo con una actitud de mente abierta, para que al abrir la Escritura, después de haber orado para que el Espíritu Santo nos ilumine, cuando abramos la palabra de Dios, escuchen bien, aprendamos. Cada vez que nosotros abrimos la palabra de Dios para ver lo que ya sabíamos, no aprendemos nada. Lo que estoy diciendo es bastante obvio, ¿no? Si estoy buscando en la palabra de Dios lo que ya sé, es todo bien, pero no aporta. Lo grandioso de esto es poder abrir la palabra de Dios, primeramente habiendo orado para que el Espíritu Santo bendiga mi mente. Si el Espíritu Santo no bendice tu mente, abrir la Biblia y leerla no difiere mucho de leer cualquier otro libro. El gran secreto del contenido milagroso y poderoso para que ésta sea verdaderamente esa espada de dos filos que recordamos en el versículo que leímos al principio, es que el Espíritu Santo bendiga tu mente y bendiga tu entendimiento. El texto que aparece en el día viernes dice: debería enseñarse al estudiante de la Biblia a acercarse a ella con el espíritu del que aprende. Debemos escudriñar sus páginas, no en busca de pruebas que apoyen nuestras opiniones, sino para saber qué es lo que Dios dice. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Me encanta, está buenísimo. Realmente la lección fue espectacular. Y no se olviden, como cierre de esto, Jesús lo enseñó así. El reino de los cielos es como un tesoro que un hombre enterró en un terreno. Después de un tiempo, alguien encuentra ese tesoro. ¿Cómo encuentra ese tesoro? ¿Paseando por el campo así como así nomás? ¿O habrá estado trabajando, escarbando la tierra? Los tesoros no están a la vista, en la vereda, en la calle. No, no hay ningún tesoro ahí. No existen los tesoros así. Un tesoro es algo que hay que buscar, escudriñar, escarbar, hasta que se puede encontrar. Cuando nosotros estudiemos la Biblia, hagámoslo así. No leamos como quien está corriendo una maratón para leer y terminar un proyecto. Leámosla como quien quiere aprender y conocer la voluntad de Dios para su vida. Busquemos esto en su palabra y lo que vamos a encontrar es a Jesús. Y el que encuentra a Jesús encuentra la vida eterna. Que Dios nos bendiga para disfrutar las lecciones de este trimestre y que su bendición pueda fructificar en nuestro corazón. Amén.